Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, señor Keila. Mucho gusto. Buenas tardes para todos los estudiantes que ya están conectados, ya se encuentran en sala. Vamos a iniciar nuestro curso actualmente. Gracias a Dios. Contamos con un día más de vida. Y pues ustedes saben que siempre cuando iniciamos la clase, pues hacemos una oración para darle gracias a Dios por ese regalo que nos da. Vamos a pedirles un gran favor que enciendan un momentito su cámara, quienes puedan hacerlo, porque no es obligación, ¿verdad? Si alguien no puede hacerlo, que no cuenta con el recurso, no hay ningún problema. Pero si lo pueden hacer, se los voy a agradecer bastante. Entonces enciendan su camarita. Vamos a tomar la respectiva captura del curso. Bien, y luego pues vamos a apagar nuestra cámara, nuestro micrófono cuando yo les indique. Solo voy a tomar captura y luego pues vamos a apagar nuestra camarita. Y vamos a pasar al primer punto de la agenda, que es el punto más importante. Siempre he dicho, muchas gracias. Pueden apagar su cámara y apagar también su micrófono. Muchas gracias. Ya pueden apagar su cámara, señor Vilja. Muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a iniciar con el primer punto de la oración, que es la oración. No sé si alguien de ustedes, de los que ya están en sala, pues quiere apoyarnos con ella. Y pues daremos paso a nuestro trabajo de esta tarde. ¿Alguien que quiera apoyarnos con la oración? Puede ser también un compañero, una compañera. Vamos entonces a este primer punto, como les repito, pues hacer la oración cada vez que iniciamos nuestra sesión virtual. Es algo muy importante, ya que hace cargar baterías espirituales y sobre todo pedir la sabiduría para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Espero pues la colaboración de ustedes, cualquiera puede hacerlo, no sé si pueden apoyarme en este momento con la oración. Señor Vilja, ¿no quiere apoyarnos usted con la oración esta tarde? O señor Nancy. Lo voy a hacer yo, licenciada. Vaya, gracias, señor Nancy. Buenas tardes a cada uno. Según el credo de cada quien, voy a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por otro día más de vida que nos regalas, por la salud, por nuestros seres queridos, por nuestros estudios, los alimentos, por el techo que nos regalas. Gracias, Señor, también por los licenciados, por nuestros compañeros. Gracias porque cada día tú nos ayudas a seguir adelante. También te pedimos que nos perdones porque muchas veces te ofendemos, quizá con
pequeños detalles, con malos pensamientos, sentimientos, con una mala mirada, te ofendemos. Perdónanos, Señor, y te pedimos que nos ayudes siempre a seguir adelante, que nos dé sabiduría, que nos des inteligencia, paciencia, que bendigas a los licenciados, que bendigas a nuestras familias, que cuides siempre de nuestros seres queridos y demás personas que estén pasando penas. Gracias, Señor. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, señor Nancy, muy amable. Pues bien, después de haber compartido este momento tan especial como es comunicarnos con nuestro Padre Celestial, pues vamos a pasar entonces a nuestro siguiente punto de agenda. Tenemos la explicación del tema de esta tarde, un tema bastante interesante y que trata sobre un contenido que es parte del programa de nuestro curso, contenidos que nos llevan a la reflexión. Acá tenemos el tema de filosofía de la educación. ¿Cuál es la filosofía que tiene la educación como ciencia? Tenemos acá una gráfica, dice concepto de filosofía, su etimología. Cuando hablamos de etimología, estamos refiriéndonos a de dónde deriva la palabra etimología. Acá tenemos que deriva de dos términos. Filosofía está compuesta por dos términos. Filo, que significa amor, y sofía, que significa saber. Entonces, ¿qué es filosofía? Uniendo el concepto de estos dos términos, tenemos amor a la filosofía, amor al saber o a la sabiduría. Esto es la definición de filosofía. ¿Qué significa filosofía? Amor al saber o a la sabiduría, que es lo que nosotros estamos pidiendo en la oración, ¿verdad? Que hicimos, que se hizo hace unos momentos, ¿verdad? Que el Señor nos dé la sabiduría. Pues nosotros también ya hablando del término educación, en filosofía de la educación, pues la filosofía de la educación pretende eso, ¿verdad? Es amor al saber o a la sabiduría. Dice que no es el que sabe, sino el que busca saber, según la filosofía de la educación, ¿verdad? No es el que sabe, sino el que busca saber. Y es que el que se esfuerza, es el que se esfuerza por saber, ¿verdad? Luego dice, es quien contempla la realidad y se admira de ella. No se enseña, aprende a filosofar. Es algo que todos podemos ser. Miren qué interesante. Ahora dice, eso es en relación a quién es un filósofo. Un filósofo no es el que sabe, sino el que busca el saber. Es el que se esfuerza por saber. Es quien contempla la realidad y se admira de esa realidad. No se enseña, aprende a filosofar. Es algo que todos podemos ser. Todos podemos ser filósofos en el contexto en el cual nos desenvolvemos, siempre y cuando andemos siempre en la búsqueda de ese saber, hacer el esfuerzo por aprender y contemplar todo a nuestro alrededor y admirarnos de eso que nos rodea. Muchas veces amanece una mañana preciosa, pero no la valoramos, no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque andamos preocupados en otras cosas, con nuestros propios problemas, y no valoramos ese amanecer que muchas veces el Señor nos regala con un sol radiante, un aire fresco, una mañana eh, fría o calurosa, no importa, lo importante es contemplar esa realidad que nos rodea y admirarla. Bien, además dice que filósofos podemos ser todos, que no pensemos que filósofos solo son de los de la Edad Media, los filósofos romanos, los filósofos italianos o alemanes, no. Aquí tenemos que cualquiera en nuestro contexto podemos ser filósofos, porque si andamos siempre en busca del saber, pues entonces nosotros
pasamos a desempeñar ese papel. Ahora dice también acá lo que significa la palabra filosofía. Dice, el amor al saber que implica la filosofía se ha de entender como una disposición racional, intelectual y volitiva del hombre, favorable y permanente a la búsqueda del saber, la verdad. Y remarcamos la afirmación que hicimos en la diapositiva anterior. Filósofo no es el que sabe, sino el que busca el saber. Por ello es amante del saber. Eso es que todos en un momento dado podemos ser esos filósofos si estamos siempre en busca de ese saber. Estamos siempre en busca de ese saber que no es otra cosa más que la verdad. El saber es eso, es una verdad. Bien, tenemos que el saber que busca la filosofía racionalmente es el significado o esencia de las cosas. Por ello, filosofar es desvelar, descubrir la realidad para aprender lo esencial de ella, lo universal. La filosofía es una actividad racional contemplativa de la realidad. Y cuando hablamos que la filosofía es una actividad racional contemplativa, porque tenemos que contemplar esa realidad y contemplarla con amor, no con menosprecio, porque muchas veces nuestros problemas de la vida diaria nos hacen no valorar esa realidad que nos rodea, ese aire fresco que respiramos, esos alimentos que tenemos. No, a veces pensamos que todo nos lo merecemos y que por lo tanto no tenemos nada que agradecer. Y es increíble, y si vamos a una reflexión, cuando nos toca aquí hacer la oración, no voy a generalizar ni voy a afirmar algo, pero sí pasa que no queremos participar, no queremos hacer oración. Sentimos que eso no es importante, quizás en nuestro pensamiento, ¿verdad? Tal vez es una pérdida de tiempo, posiblemente piensen algunos o algunas, o dirán, ah, qué tedioso hacer siempre lo mismo. Pero en realidad, la filosofía nos lleva a contemplar esa realidad, y si contemplamos esa realidad y nosotros somos parte de un grupo, cualquiera que sea, católico o evangélico, no importa. Quizás no vamos a mezclar la religión con las ciencias, ¿verdad? Porque son dos cosas quizás separadas, porque así lo ven los científicos, ¿verdad? La ciencia es la ciencia, tiene una causa y un efecto. Pero independientemente de ello, filosofar, lo dice acá, es descubrir esa realidad. ¿Para qué? Para aprender lo esencial de ella, de lo que nos rodea, del universal, de todo lo que está alrededor nuestro y del mundo entero. ¿Verdad? Por eso dice de lo universal. Vamos entonces a continuar. Dice acá que también en el concepto de la educación, ya vimos el concepto de filosofía. Ahora, ¿cómo vamos a ir entrelazando las diferentes definiciones entre la filosofía de la educación? Porque son dos términos. Filosofía, ya aprendimos que siempre buscar el saber, amor a la sabiduría, amor al saber. Ahora vamos a compartir lo que es el concepto de educación. Dice, la educación es un proceso esencialmente humano, social y cultural, mediante el cual se transmiten y se aprenden conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Es decir, que la educación no es algo que solamente vamos a recibir en la escuela, sino que debemos de comprender que es cierto que es un proceso humano, pero que vamos a estar aprendiendo tanto en lo social como en lo cultural. Y que lo que nosotros convivamos en una sociedad o dentro de un grupo cultural es lo que nosotros vamos a ir, nos han transmitido y lo que nosotros vamos a ir transmitiendo. Y vamos a ir transmitiendo esos conocimientos, esos valores, esas costumbres y las formas de actuar que nosotros hemos recibido de otras generaciones, y nosotros las vamos a transmitir a otras generaciones. Así es este proceso
de la educación. Por eso se dice que es un proceso esencialmente humano, que se da social, cultural y mediante el cual se transmiten y se aprenden estos conocimientos, esos valores. Aquí tenemos también lo que es las dimensiones del acto educativo, porque en sí el acto educativo, por ser un hecho, tiene diferentes dimensiones. Y aquí tenemos que dentro de las dimensiones del acto educativo está el fin, el contexto, el sujeto, el contenido y el método. Pero cuando hablamos del fin, que es una dimensión del acto educativo, tenemos que comprender que acá propiamente entra lo que es la filosofía de la educación. ¿Qué es la educación? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin de la educación? Por eso dice filosofía de la educación. Cuando hablamos del contexto, tenemos que relacionarlo con la sociología de la educación, porque dentro de la sociología de la educación tenemos que contemplar el marco social, lo económico y lo cultural, las estructuras escolares, las circunstancias concretas. Cuando hablamos de sujeto, ya entra propiamente la psicología educativa. Ahora, ¿a quién vamos a darle nosotros la educación? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Aquí entra el educador educando, el grupo escolar. Cuando hablamos de contenido, aquí entran diferentes ciencias, varias ciencias. Ahora, ¿por qué? Porque el contenido es sobre qué conocimiento, sobre qué normas, sobre qué habilidades. Y cuando hablamos de método, entonces ya entra propiamente la metodología educativa, como con qué medios, con qué materiales, con qué tiempo cuento, cuál es el ritmo bajo el cual yo voy a trabajar el proceso educativo. Estas son las dimensiones del acto educativo, tomando en cuenta la filosofía, la sociología, la psicología, las diferentes ciencias y la metodología educativa, para sintetizarlas en lo que es el fin, cuando hablamos de filosofía de la educación, en el contexto, cuando hablamos de sociología, en sujeto, cuando hablamos de psicología educativa, en contenido, cuando hablamos de las diferentes ciencias, y en método, cuando hablamos de método educativo. Porque el método en sí es cómo, con qué medios, con qué materiales. Bien, ahora, ¿para qué educar? Ustedes pueden ver aquí una gráfica bastante significativa. Dice, ¿para qué educar? Podríamos decir, a veces se pasa, ¿verdad? Que aún lo manejan nuestros padres, lo manejan los padres de familia de algunos grupos culturales, ¿verdad? ¿Para qué vas a estudiar? Y te vas a casar y te vas a ir con tu esposo y no vas a aprovechar la oportunidad, ¿verdad? A veces se piensa eso, pero nosotros como educadores tenemos que saber y manejar del porqué de educar. En primer lugar, educar para conocer, para ser capaces de construir, de sacar nuestra creatividad, para ser especialmente, para ser como personas, para ser personas capaces de tener solidaridad para con el amigo, para con la amiga, para ser capaces de servir, para ser capaces de dar sin esperar nada a cambio. Por eso dice, ¿para qué educar? De nada sirve que yo tenga tanta educación, que pase por cuántas escuelas o instituciones hasta extranjeras para una preparación académica, si me quedo ahí en la preparación, en la teoría. Pero esa educación no me ha servido a mí para ser como persona, para poder desprenderme de mí y poder apoyar a otros en la medida en lo que podamos. Entonces, que manejemos esta filosofía de la educación. ¿Para qué educar? Para conocer nuestra realidad, conocer la realidad de nuestros estudiantes, para ser creativos, para poder sacar lo bueno, lo positivo que tenemos y poderlo compartir, para ser mejores personas, para ser capaces de vencer obstáculos y de poder ayudar a otros. Y para convivir en armonía, para ser tolerantes, para poder sacar adelante cualquier actividad que tengamos bajo nuestra responsabilidad, pero conscientes de que vamos a respetar
el pensamiento de otros, sin pretender que yo tengo siempre la verdad, porque precisamente ahí radica el educar para convivir, el educar para respetar la opinión de otros, el educar para saber que lo que el otro u otra está aportando es importante, porque de esa manera yo voy a poder convivir en una sociedad justa. Bien, tenemos acá también aspectos muy importantes. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la filosofía y de la sociología. En los aspectos tenemos que el fin de la filosofía, qué, el por qué y el para qué. Esas son interrogantes. Luego tenemos en el contexto, tenemos lo social, la política, lo económico y lo institucional. Esto ya entra propiamente dentro del campo de la sociología, porque recuérdense que cuando hablamos de contexto se refiere al lugar a donde nosotros nos desenvolvemos. Y este contexto puede ser un área urbana, un área rural, puede ser diferentes grupos sociales. Por eso acá se habla que en el contexto propiamente lo vamos a enfocar hacia la sociología, tomando en consideración que en el contexto tenemos que tomar lo social, lo político, lo económico y lo institucional. Y en los aspectos tenemos que la filosofía tiene un fin, y ese fin va a dar respuestas a tres interrogantes: ¿qué, el por qué y el para qué? Ahora tenemos el sujeto. Tenemos una ciencia muy importante como lo es la psicología. Y ahí entra quién y para quién. En el contenido, ahí entran todas las ciencias o varias ciencias. El qué. ¿Qué nos está aportando, por ejemplo, la psicología como ciencia? ¿Qué nos aporta la pedagogía como ciencia? ¿Qué nos aporta la sociología? ¿Qué nos aporta la didáctica? ¿Qué nos aporta, eh, digamos, la matemática, que es una ciencia exacta? ¿Qué nos aporta, por ejemplo, las ciencias naturales, que es la ciencia que tiene relación con la naturaleza? Entonces, todo lo que cuando hablamos de contenido se refiere a lo que todas las ciencias nos pueden aportar, que pueden aportar al conocimiento del ser humano. Y tenemos el método, cómo. Y aquí entra la didáctica. Porque recuérdense que la didáctica ese es el arte de enseñar, la manera como nosotros vamos a enseñar, la manera como nosotros vamos a transmitir los conocimientos. Alguien puede ser un excelente docente, buenísimo, maneja la teoría, maneja las normas, las reglas, pero ¿qué pasa si no maneja la didáctica? Entonces el método dice cómo vamos a enseñar, y aquí entra la didáctica como la mejor manera de nosotros poder transmitir ese conocimiento, porque es la ciencia que nos permite llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos también una relación muy importante, una conexión. Aquí ya venimos a unir la conexión entre filosofía y educación, que es lo que les decía hace unos momentos. Tenemos que unir estos dos términos. Y aquí tenemos que la conexión está en la autoliberación y la autorrealización humana. También tenemos la construcción de esquemas conceptuales que permitan hacer inteligibles, que puedan ser entendidos, la realidad y las actividades humanas. Y también proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad. No quedarnos con los modelos que ya están, no quedarnos en una zona de confort o de acomodamiento, ya están, no, sino que tenemos que ser capaces, ahí está pues la conexión de filosofía y educación, porque precisamente ese es el objeto, proyectar modelos que posibiliten transformar la realidad en la cual estamos inmersos. Ahora tenemos aquí unas preguntas fundamentales. La primera pregunta dice, ¿cuál es la esencia de la educación? Otra pregunta, ¿es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Para qué nos educamos? ¿Qué tipo de hombre y de mujer se pretende formar con la educación?
¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Sobre qué valores debe fundarse todo proceso educativo? ¿Qué ideales deben regir el proceso de enseñanza-aprendizaje y la conducta del hombre? Vean qué preguntas tan importantes. Realmente nos llevan a filosofar, nos llevan a un momento de reflexión, a un momento de stop. Hay que hacer una parada porque es necesario realmente reflexionar. ¿Para qué me estoy formando como educador de media? ¿Cuál es la esencia de la educación? ¿Qué ideales deben regir este proceso de enseñanza-aprendizaje y la conducta del hombre? Bien, aquí tenemos entonces estas preguntas que son fundamentales en el momento en el que estamos nosotros analizando este tema, que hasta cierto punto nos lleva a un momento, como repito, de reflexión y de análisis. Bien, voy a pedir el apoyo de un compañero o compañera que le dé lectura a lo que está ahorita en pantalla, por favor. Yo, licenciada. Gracias, señor Nancy. Conclusiones. La filosofía es una necesidad de conocer y comprender que tiene el hombre para obrar en el mundo. La educación desarrolla al ser humano en plenitud a través de los conocimientos, habilidades y valores. La relación entre filosofía y la educación se establece porque el pensamiento y búsqueda de la verdad son el puente para desarrollar en todas sus dimensiones al ser humano. Gracias, muy bien. No sé qué opiniones merece estas conclusiones en relación a la filosofía. Si alguien puede dar su opinión, pues vamos para escucharlo o escucharlo. A ver, voy a tener que nombrar. A ver qué dice la compañera Keila Sique en relación a estas conclusiones. Señor Keila. ¿Sí? No vamos a ponerles a dar respuesta a las preguntas. A ver, señor Nancy, según usted, ¿cuál sería la respuesta de cuál es la esencia de la educación? Ahorita, pues yo pienso que la esencia es transmitir los conocimientos, transmitir los conocimientos y también adquirirlos, ¿verdad? Porque es, me das, te doy. Entonces, pero tenemos que hacerlo de manera social y cultural. Bien, gracias, señor Nancy, muy amable. Señor Milesia, ¿qué respuesta me daría usted en relación a la segunda interrogante? ¿Será que es posible justificar cuál es la mejor educación? Señor Milesia. Bien, si yo digo un nombre y Linda, no, buenas sí, tardes. buenas tardes. Escuchamos su Es respuesta, que sí. mi micrófono no está tan bien. Cuesta que se active. Muy bien. Ese es sobre la pregunta número 2, ¿verdad? Sí. ¿Es posible justificar cuál es la mejor educación? Mi punto de vista, sí, Ujú. porque es posible hacer mejor a la educación, pero eso va a depender del docente, de cómo busca la manera de hacer la educación, así como diría esto de, eh,
Parece que tiene problemas con su micrófono, señor Melesia. Bien, alguien más que pueda completar lo que ella estaba exponiendo hace un momento. Señor Iris Azucena. Señor Iris. Vean, pues si llamo y no responden, entonces voy a pensar que no están participando en la clase. Licenciada, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Yo pienso que donde lo de la pregunta 2 dice, ¿es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Mm? Pues yo pienso que una mejor educación es la que se emplea desde la casa, ¿verdad? Y ya lo que uno va a la escuela es solo para complementar lo que ya uno ha aprendido desde la casa, ¿verdad? Ya que porque desde la casa o del hogar es la primera escuela donde se implementan los valores morales, ¿verdad? Muy bien, gracias, profe Wilmer. ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien, gracias por su participación. Pues creo que esto da respuesta a la segunda interrogante, que sí es posible justificar. Creo que la mayoría, no sé qué piensan, pero mi punto de vista lo comparto con el profe Wilmer, que una mejor educación pues es la que los padres nos dan, ¿verdad? La que nos inculcan en nuestra casa. Y como él bien lo decía, pues terminamos de complementarla en la escuela. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Para qué nos educamos? ¿Quién quiere dar Buenas respuesta a tardes, esta? Buenas licenciada. tardes, sí, señor Darling Morales. Voy a dar mi punto de vista sobre para qué nos educamos. Sí, está bien, gracias, señor Darling. Educar es una herramienta que utilizamos para dar forma al futuro que queremos como comunidad, pero también lo es para mejorar nuestro presente. También nos dice que educar para ser feliz, tener calidad de vida y mantener un equilibrio personal. Sin duda favorece un crecimiento global para el individuo y la sociedad en la que estamos viviendo. Gracias, licenciada. Muchas gracias a usted. Muy bien. Dice, ¿para qué nos educamos? Uno de los puntos importantes, lo comentaba la compañera, es mejorar también nuestra calidad de vida. ¿Verdad? Muy bien. Eso también lo podemos lograr a través de la educación. Otra interrogante. ¿Qué tipo de hombres? Buenas tardes, sí, señor Paola. Con relación a la tercera pregunta, pues yo creo que nosotros nos educamos para ser mejores personas y a través de todos esos valores que nosotros vamos adquiriendo, de la misma manera, así como somos, nos educamos, de esa manera vamos a implementar con nuestros alumnos o con las demás personas, nosotros lo vamos a poder transmitir. Solamente, licenciada, Muy gracias. bien, excelente. Ahí podemos tomar esta respuesta para la tercera pregunta y para la cuarta. Porque la cuarta pregunta dice, ¿qué tipo de hombre y de mujer se pretende formar con la educación? Ya lo decía la compañera, personas con valores. Ese es el objetivo también de la educación, ¿verdad? Mejorar nuestra calidad de vida. Bien, pasamos entonces a la quinta interrogante. ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Quién quiere participar para dar respuesta a esta pregunta? ¿Alguien que quiera dar respuesta? ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? Como es una pregunta cerrada, podríamos dar un sí o un no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que podemos imponer algo en contra de la voluntad del alumno o alumna? No, licenciada, Claro que no. ¿Y por qué no, señor Nancy? porque debemos respetar las decisiones de cada uno, su forma de pensar, o sea, su cultura, porque si no, no se estaría aplicando lo que es la democracia.
Muy bien, violentamos un valor tan importante como lo es la libertad del libre albedrío. Y como bien lo dice la compañera, entonces no hay un espíritu democrático dentro del salón de clases o de cualquier contexto donde nosotros estemos llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, señor Nancy. Otra pregunta, ¿sobre qué valores debe fundarse todo proceso educativo? ¿Alguien que quiera compartir la respuesta para esta interrogante? ¿Sobre qué valores debe fundarse